Amigos, bienvenidos a USA en español. Ucrania lanza una jugada maestra y acorrala a Vladimir Putin en el territorio de Crimea. Bombas comienzan a llover en este momento en la capital de Moscú y algunas otras zonas del país. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en esta guerra entre Rusia y Ucrania, que continúa dejando miles de víctimas y millones de personas desplazadas. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, la guerra entre Rusia y Ucrania comienza a dar un giro totalmente inesperado luego de más de un año y medio del heroico ejército de Ucrania resistiendo los embates de un invasor que se encuentra ilegalmente dentro del territorio ucraniano. Por supuesto me refiero al ejército de Rusia, pues en este momento comienza el contraataque por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania en contra del territorio ruso, en contra de los intereses de Rusia dentro del territorio de Crimea. Por supuesto, esto le da un giro total a una guerra que se había tornado totalmente defensiva, ahora a la contraofensiva. La guerra se ha trasladado, en pocas palabras, al territorio ruso y Vladimir Putin, según algunos medios de comunicación, incluso admite al parecer que se ha arrepentido de haber comenzado una guerra que ha traído consecuencias irreparables para el propio territorio de Rusia. Cohetes ucranianos han sido disparados el día de hoy, en este momento, al territorio de Crimea. Como ustedes muy bien saben, el territorio de Crimea pertenece realmente a Ucrania, pero fue ocupado por Vladimir Putin en el año 2014. Este señor se apoderó de todo el territorio en el año 2014 sin ningún tipo de consecuencia, pues el día de hoy las Fuerzas Armadas ucranianas están diciendo: es nuestro territorio, pero se encuentra ocupado por el enemigo, así que lo vamos a bombardear y por supuesto vamos a acorralar a Vladimir Putin dentro de nuestro propio territorio. Cohetes ucranianos al parecer han sido detectados en el puente de Crimea, así lo ha dicho la capital de Moscú y Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, que han dado un comunicado a los medios de comunicación para informar que se encuentran prácticamente tratando de defender las instalaciones dentro del territorio de Crimea luego de este feroz ataque por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas, que por supuesto ha lanzado un ataque con drones o aviones no tripulados contra las fuerzas de Vladimir Putin en la península anexada a Rusia. Fíjense lo siguiente, les voy a ser muy sincero, como siempre trato de serlo en cada uno de mis videos. Vladimir Putin no anticipó las consecuencias que iba a recibir con esta guerra sin sentido en contra del territorio europeo, porque esta no es una guerra en contra de Ucrania, esta es una guerra en contra de Europa, esta es una guerra en contra de todos los países que aman la democracia y aman la libertad, esta es una guerra en contra de la OTAN, de las grandes potencias que existen en este planeta, que a pesar de que no se han inmiscuido directamente en este conflicto, continúan apoyando al territorio de Ucrania, a las Fuerzas Armadas de ese país, no solamente ahora para defenderse. Estos son implementos, instrumentos militares que han sido proveídos por la OTAN, que han sido proveídos y otorgados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Prácticamente le dicen al pueblo ucraniano: no se preocupe, nosotros no vamos a enviar soldados americanos a defenderlos a ustedes, pero tengan la garantía y la seguridad que vamos a otorgarle todos los medios necesarios para que ustedes mismos puedan defenderse. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. La OTAN está inmiscuida en la guerra, los Estados Unidos también, las grandes potencias del mundo, pero a través justamente de las Fuerzas Armadas ucranianas, a través del heroico pueblo de Ucrania que continúa defendiéndose, pero ahora que comienza a atacar directamente los intereses de Vladimir Putin, no solo dentro del territorio de Rusia, sino también de las zonas ocupadas dentro de Ucrania, como por supuesto lo es el territorio de Crimea. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. El Ministerio de Defensa de Moscú ha dicho el día de hoy que Ucrania había intentado sin éxito atacar el puente. Por supuesto, ellos no admiten ninguna derrota, porque ustedes saben que a los socialistas y los comunistas les cuesta mucho admitir algún tipo de derrota, especialmente en un conflicto militar. Ellos dicen que los ucranianos no han tenido éxito, pero resulta que también
Hay imágenes rodando a través de los medios de comunicación del bombardeo que está teniendo en este momento la península de Crimea, conocida también como en el puente del estrecho de Kerch, con cohetes Su-200, pero dicen ellos que no había causado ningún tipo de daño ni ningún tipo de víctima, pero las imágenes dicen otra cosa. Las imágenes muestran bombardeos intensos dentro de la península de Crimea por parte del ejército ucraniano, algo que les cuesta asumir justamente al ejército de Rusia. El gobernador de Crimea, que por cierto es un títere de Vladimir Putin, que se encuentra instalado en todo ese territorio por orden del Kremlin y de la Federación Rusa, ha dicho en un comunicado publicado en una de las aplicaciones de estos redes sociales que las defensas antiaéreas habían derribado 2 cohetes cerca del puente que separa la península del continente ruso y ha sido objeto de repetidos ataques de Kiev, es decir, por parte del ejército ucraniano, desde el pasado año. Más tarde también agregó que las fuerzas rusas habían derribado otro cohete. Pero lo que no le dicen al mundo es los daños que está causando estos ataques por parte de las heroicas Fuerzas Armadas de Ucrania en contra de este enemigo que se encuentra, como siempre lo digo, ilegalmente dentro de un territorio que no les corresponde. Porque Crimea no podemos olvidar que pertenece a Ucrania. La península de Crimea pertenece íntegramente al territorio ucraniano, pero Vladimir Putin en el año 2014 decidió ingresar a este país, robarse sin ningún tipo de consecuencia todo el territorio de la península de Crimea, y como no hubo consecuencias en ese momento, pues ahora Vladimir Putin el año pasado simplemente dijo, bueno, como no me hicieron nada ni pasó nada por robarme Crimea, pues me voy a robar todo el territorio de Ucrania. Y eso es lo que está intentando hacer desde hace más de 1 año y medio y no lo ha podido lograr por las heroicas Fuerzas Armadas de Ucrania, por el pueblo ucraniano, el gobierno de ese país y por el apoyo internacional que ha tenido Ucrania en todo el conflicto. A través de las redes sociales y medios de comunicación en todo el mundo, pero especialmente dentro de la Federación Rusa, circulan imágenes en este momento que parecen mostrar el puente que conecta la península de Crimea, que por cierto es de 19 kilómetros o 12 millas de largo, envuelto totalmente en humo por los ataques que ha recibido por parte de drones y misiles que han sido lanzados por las Fuerzas Armadas de Ucrania. La agencia de noticias más importante de Rusia informó que el puente ha sido cerrado al tráfico en este momento. Por supuesto, no hay ningún tipo de circulación, mientras que el gobierno ruso continúa diciendo, aquí no ha pasado nada, nosotros estamos muy bien. Ha fallado Ucrania con estos ataques, pero las imágenes y los hechos muestran otra cosa totalmente diferente. Y lo que han mostrado en este momento es que las Fuerzas Armadas de Rusia tienen una debilidad sorprendente, que no han podido ni siquiera resistir los ataques por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas y que ahora en este momento ni siquiera pueden defender un territorio que han ocupado desde el año 2014. Esto se produce después de que el Ministerio de Defensa ruso ha dicho en las redes sociales que había destruido 20 drones ucranianos que habían sido lanzados hacia la península de Crimea el día de hoy por la mañana. Agregó también que no hubo víctimas y daños. Pero por supuesto estos ataques envían un mensaje contundente. Fíjense lo siguiente, 20 drones solamente en un día, en 24 horas, 20 drones que han sido lanzados desde el territorio de Ucrania por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas y que ahora en este momento se encuentran atacando directamente a la Federación Rusa. Hace 1 año, hace algunos meses, esto era totalmente impensable. Recuerden ustedes que Vladimir Putin había amenazado en reiteradas oportunidades que iba a ocurrir un ataque nuclear en caso de que no pudieran todavía contener las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pues ahora los ucranianos han perdido el miedo totalmente y han dicho, no nos importan estas amenazas. Ahora Vladimir Putin no va a tener paz porque la Federación Rusa va a comenzar a recibir estos ataques de manera permanente. Otro cohete enemigo ha sido derribado sobre el estrecho de Kerch. Así lo dijo justamente un portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, citando a agencias de noticias. Gracias a nuestras fuerzas de defensa aérea por su alto nivel de profesionalismo y vigilancia. Por supuesto, se estaba refiriendo a las Fuerzas Armadas de Rusia. Y también quiero acotarles lo siguiente. Estos soldados de Rusia que ustedes ven en pantalla
son personas que ya no quieren seguir peleando en esta guerra. Se encuentran cansados porque nadie en Rusia realmente quiere ir a Ucrania, a ir a ocupar un territorio que no les corresponde. Incluso la población de Rusia se ha manifestado en reiteradas ocasiones en contra de esta guerra de Vladimir Putin y la moral del ejército de Rusia se encuentra prácticamente por el suelo en este momento. Es poco probable que el Kremlin, es decir, Vladimir Putin, admita las altas tasas de mortalidad entre sus tropas, porque hacerlo, como ustedes muy bien saben, equivaldría a una confesión de que esta guerra justamente ha sido un total fracaso y de hecho representa un error de cálculo monumental por parte de su líder Vladimir Putin, quien ya se encuentra también en este momento bajo una presión dentro del mismo territorio de Rusia por el intento de levantamiento y el golpe de Estado que el grupo Wagner intentó dar hace solamente algunas semanas y que lamentablemente no tuvo éxito en derrocar a un dictador que lo que ha hecho es oprimir a su pueblo y tratar de cercenar las libertades de los países vecinos y de todos los territorios que lo rodean. Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha condenado el día de hoy lo que ha llamado un ataque terrorista de Ucrania en el puente de Crimea, diciendo que ha puesto en riesgo la vida de civiles inocentes y ha prometido represalias. Ahora, fíjense algo. Esto es el cinismo a la máxima potencia. Esto es una total hipocresía por parte de las autoridades de Rusia y del Ministerio de Relaciones Exteriores, especialmente de este señor, el ministro Sergei Lavrov. Él llama a estos ataques por parte del ejército ucraniano actos terroristas. Mi pregunta sería lo siguiente: ¿cómo se le debe llamar entonces a esta agresión que el ejército ruso ha cernido todos los días desde hace más de un año y medio en contra del pueblo ucraniano? ¿Es que acaso esos no son actos terroristas? Invadir un país y masacrar a una población, ¿cómo se le puede llamar a eso? ¿Es que acaso esos no son actos terroristas? Lamentablemente este es el mundo al revés, como yo siempre lo llamo. Ahora, porque Ucrania intenta defenderse de los ataques por parte del ejército ruso, ahora resulta que el Kremlin y la Federación Rusa dice que los ucranianos están teniendo actos terroristas en contra de su territorio. No puede haber justificación para tales acciones y barbaridades y no quedarán sin respuesta, así lo dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Por supuesto, vamos a tener que esperar la reacción que va a tener Rusia en las próximas horas luego de este ataque por sorpresa en la península de Crimea y justamente la trampa que ha tendido contra de los rusos por parte del ejército de Ucrania. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.